Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de una de las figuras más oscuras y devastadoras de la historia moderna, Adolfo Hitler, el dictador responsable de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto. Este video tiene un propósito educativo para entender cómo fue posible que una persona así llegara al poder y qué lecciones podemos aprender de este periodo terrible de nuestra historia. Para entender el ascenso de Hitler, primero tenemos que retroceder a 1918, cuando terminó la Primera Guerra Mundial. Alemania había perdido la guerra y el país estaba completamente devastado. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, impuso condiciones extremadamente duras a Alemania. El país tuvo que pagar enormes reparaciones de guerra, perdió territorios importantes y su ejército fue reducido drásticamente. Esto generó un profundo resentimiento en la población alemana, que se sentía humillada y traicionada. La economía alemana entró en una crisis terrible. La inflación alcanzó niveles nunca vistos. El dinero perdía su valor cada día y millones de personas quedaron en la pobreza. Las familias de clase media vieron cómo sus ahorros de toda la vida desaparecían de la noche a la mañana. El desempleo era masivo y la desesperación se extendía por todo el país. Este contexto de caos económico y social creó el terreno perfecto para el surgimiento de movimientos extremistas. Adolfo Hitler había nacido en Austria en 1889 y participó en la Primera Guerra Mundial como soldado. Cuando Alemania perdió la guerra, Hitler, como muchos otros veteranos, no podía aceptar la derrota. En 1919 se unió a un pequeño partido político que luego se convertiría en el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, conocido como el Partido Nazi. Hitler descubrió que tenía un talento extraordinario para la oratoria y la manipulación de masas. Sus discursos apelaban al orgullo nacional herido, ofrecían chivos expiatorios para los problemas de Alemania y prometían devolver al país su antigua grandeza. En 1923, Hitler intentó dar un golpe de estado en Múnich, conocido como el Putsch de la cervecería, pero fracasó y fue encarcelado. Durante su tiempo en prisión escribió Mein Kampf, Mi lucha, un libro donde plasmó su ideología racista, antisemita y expansionista. Este libro se convirtió en el manifiesto del nazismo y ya contenía las ideas que más tarde llevaría a cabo con consecuencias catastróficas. Después de salir de prisión, Hitler cambió de estrategia. En lugar de intentar tomar el poder por la fuerza, decidió llegar a él de forma legal, a través de las elecciones. El partido nazi utilizó técnicas de propaganda extremadamente sofisticadas para su época. Organizaban mítines masivos con banderas, música y discursos diseñados para provocar emociones intensas. Culpaban a grupos específicos, especialmente a los judíos, de todos los problemas de Alemania. Prometían trabajo, orden y el retorno de la grandeza nacional. La crisis económica de 1929, conocida como la Gran Depresión, golpeó a Alemania con fuerza brutal. El desempleo se disparó y millones de personas desesperadas buscaban soluciones extremas. En este contexto, el partido nazi ganó cada vez más apoyo. En las elecciones de 1932, se convirtieron en el partido más grande del Parlamento alemán. El 30 de enero de 1933, Hitler fue nombrado canciller de Alemania por el presidente Hindenburg, en un intento de los políticos tradicionales de controlar la situación. Fue uno de los mayores errores de la historia. Una vez en el poder, Hitler actuó con rapidez para consolidar su dictadura. Después del incendio del Reichstag en febrero de 1933, que probablemente fue provocado por los propios nazis, Hitler convenció al Parlamento de aprobar leyes que le daban poderes absolutos. Eliminó a la oposición política, prohibió todos los demás partidos y estableció un estado totalitario. La democracia alemana murió en cuestión de meses. El régimen nazi estableció un sistema de terror y control total sobre la sociedad. La Gestapo, la policía secreta, vigilaba a los ciudadanos. Cualquiera que se opusiera al régimen podía ser arrestado, torturado o asesinado. Los nazis controlaban los medios de comunicación, la educación y todas las instituciones del Estado. Adoctrinaban a los jóvenes desde la infancia con su ideología racista y militarista. La persecución contra los judíos comenzó inmediatamente. Las leyes de Nuremberg de 1935 les quitaron la ciudadanía alemana y les prohibieron casarse con personas no judías.
Los comercios judíos fueron boicoteados y marcados. En 1938, durante la Noche de los Cristales Rotos, sinagogas fueron quemadas, comercios destruidos y miles de judíos fueron arrestados y enviados a campos de concentración. Esto fue solo el comienzo de lo que sería el peor genocidio de la historia moderna. Hitler tenía ambiciones expansionistas desde el principio. Creía en el concepto del espacio vital, que significaba que Alemania necesitaba conquistar territorios en Europa del Este para la población aria. En 1938 anexó Austria y parte de Checoslovaquia. Las potencias europeas, intentando evitar otra guerra, adoptaron una política de apaciguamiento, cediendo a sus demandas con la esperanza de que se detuviera. No funcionó. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. Francia y Gran Bretaña declararon la guerra a Alemania. Había comenzado la Segunda Guerra Mundial. Durante los siguientes 6 años, el mundo experimentó el conflicto más destructivo de su historia. Más de 70 millones de personas murieron. Ciudades enteras fueron reducidas a escombros. El ejército alemán conquistó gran parte de Europa con una velocidad impresionante, pero el crimen más horrible del régimen nazi fue el Holocausto. Después de la invasión de Polonia y la Unión Soviética, los nazis comenzaron el asesinato sistemático de los judíos europeos. Construyeron campos de exterminio donde llevaban a millones de personas en trenes. Auschwitz, Treblinka, Sobibor, nombres que representan el mal absoluto. Las víctimas eran separadas al llegar, algunos enviados directamente a las cámaras de gas, otros obligados a trabajar como esclavos hasta morir de agotamiento, hambre o enfermedad. 6 millones de judíos fueron asesinados. Millones de personas más también fueron víctimas, incluidos gitanos, personas con discapacidades, homosexuales, opositores políticos y prisioneros de guerra soviéticos. La guerra comenzó a volverse contra Alemania después de la batalla de Stalingrado en 1943 y el desembarco de Normandía en 1944. Los ejércitos aliados avanzaban desde el oeste y el este. En abril de 1945, mientras las tropas soviéticas entraban en Berlín, Hitler se suicidó en su búnker. Alemania se rindió el 8 de mayo de 1945. Europa estaba en ruinas, millones habían muerto y el mundo había cambiado para siempre. La historia de Hitler y el nazismo nos enseña lecciones fundamentales. Nos muestra cómo la desesperación económica y social puede hacer que las personas apoyen a líderes extremistas que prometen soluciones simples a problemas complejos. Nos enseña los peligros del odio, el racismo y la intolerancia cuando se institucionalizan. Nos recuerda que la democracia es frágil y puede destruirse rápidamente si no la protegemos activamente. Y sobre todo, nos muestra las consecuencias devastadoras cuando permitimos que el fanatismo y la deshumanización de otros grupos tomen el control. Es nuestra responsabilidad recordar este periodo oscuro de la historia, no para glorificarlo, sino para asegurarnos de que nunca vuelva a ocurrir. Debemos estar vigilantes contra cualquier ideología que predique el odio, que divida a las personas en grupos superiores e inferiores, que niegue la dignidad humana fundamental de cualquier persona. La memoria del Holocausto y de la Segunda Guerra Mundial debe servirnos como advertencia permanente de hasta dónde puede llegar la humanidad cuando abandona sus valores más básicos. Gracias por ver este video. Si les pareció importante, compartan para que más personas puedan aprender de estos acontecimientos históricos. Nos vemos en el próximo video.